Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con cuerpos vinculados. Lo primero que tenemos que entender, ¿qué es un cuerpo vinculado? Un cuerpo vinculado o cuerpos vinculados van a ser dos o más cuerpos que van a estar completamente unidos unos a otros, ¿sí? Mediante una cuerda. Esto puede ser una cuerda, puede ser una barra, puede ser una cadena, ¿sí? Teniendo en cuenta que tanto en los tres casos, la masa que nosotros vamos a tomar de la cuerda, de la barra o de la cadena es despreciable, ¿sí? Pueden ser dos o más cuerpos donde tengan dos más cuerdas, barras o cadenas. Otro ejemplo que vamos a ver seguramente es dos cuerpos vinculados en un plano inclinado o en una superficie horizontal y el otro colgando, ¿sí? Unidos por dos cuerdas y que pasan a través de una polea. Lo que vamos a tener que tener en cuenta es que esto es un sistema ideal y la masa de la polea no la vamos a tener en cuenta. Y por último, que lo vamos a ver más adelante, es dos cuerpos vinculados unidos por un resorte, ¿sí? Que también la masa del resorte va a ser totalmente despreciable, o sea, no la vamos a tener en cuenta, ¿ok? Esos serían los casos de cuerpos vinculados. Ahora vamos a practicar dos ejercicios que les preparé para que ustedes tengan en cuenta. Bien, el primer ejercicio va a ser un ejercicio, el más simple de todos, ¿sí? En el cual ustedes tengan dos cuerpos, del cual uno de los cuerpos es tirado con una fuerza, ¿sí? Y esos dos cuerpos están unidos por una, vuelvo a repetir, puede ser una cadena, una barra o una cuerda que no tiene masa, ¿sí? Vamos a decir que la masa del primer cuerpo es de 10 kilogramos y la masa del segundo cuerpo es 25 kilogramos. Vamos a tener un coeficiente de rozamiento 0,35 y hay que calcular la aceleración y la fuerza, ¿ok? Entonces, ¿cómo se trabaja con esto? Lo primero que van a tener que hacer, como siempre, es hacer los diagramas de cuerpo libre. Ahora son dos diagramas de cuerpo libre, no es uno. Entonces, vamos a el cuerpo número 1. El cuerpo número 1 va a tener la siguiente situación. Todo esto, todo este sistema, como la fuerza está aplicada hacia la derecha, todos los sistemas de referencia van a ser positivos hacia la derecha y positivos hacia arriba, ¿sí? Bien, para el cuerpo número 1 vamos a tener la siguiente situación. El cuerpo número 2 va a ser el que va a tirar del cuerpo número 1. Quiere decir que la tensión de la cuerda en el cuerpo número 1 va a estar hacia la derecha. Entonces vamos a tener la tensión de la cuerda, que lo vamos a simbolizar con la letra T, va a ir en el cuerpo número 1 hacia la derecha. Luego vamos a tener el peso de 1, la normal, que es perpendicular a la superficie de apoyo, y por último tenemos la fuerza de rozamiento. Como esto se está moviendo hacia la derecha, lo vamos a tener en cuenta que va en sentido contrario a mi sistema de referencia vectorial, ¿sí? Esa sería la del cuerpo 1. El cuerpo número 2. En el cuerpo número 2, nuevamente mi sistema de referencia va a ser positivo hacia la derecha y positivo hacia arriba, ¿ok? Entonces, vamos a dibujar el cuerpito y ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, ahora, prestar mucha atención. Dijimos que en el cuerpo 1 la tensión va hacia la derecha por la tercera ley de Newton, acción y reacción. En el cuerpo 2, la cuerda está yendo en sentido contrario a mi movimiento, ¿sí? Entonces vamos a tener que la tensión va a ir en sentido contrario al otro cuerpo. Luego vamos a tener la fuerza que aplica la persona o la máquina o lo que sea, que va a ir positiva hacia la derecha. Vamos a tener la normal del cuerpo número 2 perpendicular a la superficie de apoyo y vamos a tener el peso de 2 que va a ir vertical hacia el centro de la Tierra. Por último, como esto se mueve hacia la derecha, vamos a tener una fuerza de rozamiento para el cuerpo número 2. Bien, ¿cómo lo vamos a resolver? Y lo vamos a resolver como veníamos haciendo todos los ejercicios. O sea, primero vamos a calcular ¿qué cosa? El peso de 1. El peso de 1 va a ser la masa de 1
por G. O sea, 10 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto nos va a dar 100 newton. Luego, una vez que tengo el peso, miro y me faltaría calcular en el eje vertical la normal. Como tengo que calcular la fuerza de rozamiento, la normal tengo que calcularla. Para eso, segunda ley de Newton, sumatoria de las fuerzas en I va a ser igual a la masa por la aceleración. Como esto no se está moviendo verticalmente, la aceleración vale 0, por lo tanto todo esto es igual a 0. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué me va a terminar quedando? Que la normal, que es positiva, la normal del cuerpo 1, menos el peso de 1, es igual a 0. O sea que la normal de 1 es igual al peso de 1. Y ya habíamos dicho que la normal, el peso, vale 100 newton. O sea que esto va a ser 100 newton. Bien. Una vez que tengo calculada la normal, que voy a poder calcular la fuerza de rozamiento de 1. Y la fuerza de rozamiento de 1 va a ser igual a la normal de 1 por el coeficiente de rozamiento. Esto me va a terminar dando que es 100 newton multiplicado por 0,35. O sea que la fuerza de rozamiento son 35 newton. Listo. Una vez que tengo eso, voy a plantear la ecuación del eje X para el primer cuerpo. Entonces voy a decir que la tensión menos la fuerza de rozamiento de 1 va a ser igual a la masa del primer cuerpo por la aceleración. ¿Ok? Porque estamos hablando del primer cuerpo, por eso va la masa de 1. Segunda ley de Newton aplicada a el cuerpo número 1. ¿Sí? La aceleración va a ser exactamente igual para los dos cuerpos. ¿Por qué? Porque si la aceleración fuera mayor en uno que en otro, pueden ocurrir dos cosas. O se rompe la cuerda, ¿sí? Hay que acordarse que no tiene masa y es inextensible. O se comprime la cuerda, ¿se entiende? Y acá eso es lo que no queremos hacer. Entonces, vamos a reemplazar acá. Vamos a tener que la tensión menos la fuerza de rozamiento de 1, 35 newton, va a ser igual a la masa de 1, que son 10 kilogramos, por la aceleración. Y ahí tenemos nuestra ecuación. El problema que tenemos acá es que hay dos incógnitas en una ecuación, por lo tanto voy a necesitar sí o sí una segunda ecuación, que ¿quién me la va a plantear? El cuerpo número 2. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero nada más que para el cuerpo número 2. Y vamos a decir que el peso de 2 va a ser igual a la masa de 2 por G. La masa de 2 es 25 kilogramos. G vale 10 metros sobre segundos al cuadrado, o sea que esto me va a dar 250 newton. ¿Ok? Bien, luego, nuevamente, ¿qué voy a calcular? Y voy a calcular el eje Y en el cuerpo número 2, que va a ser exactamente lo mismo que en el cuerpo número 1. La sumatoria de las fuerzas en Y valen 0. ¿Por qué? Porque nos está moviendo verticalmente. Entonces, la normal de 2 menos el peso de 2, eje vertical, positivo a la normal, porque va en el mismo sentido de mi sistema de referencia, y el peso que va en sentido contrario, va hacia abajo, va a ser igual a 0, por lo tanto la normal de 2 va a ser igual al peso de 2, por lo tanto esto me va a terminar dando 250 newton. Obviamente lo que voy a hacer después es calcular la fuerza de rozamiento del cuerpo número 2. La fuerza de rozamiento de 2 va a ser la normal de 2 por el coeficiente de rozamiento, que va a ser el mismo para los dos cuerpos, porque los dos están apoyados sobre la misma superficie. Entonces la normal de 2 va a ser 250 newton multiplicado por 0,35. Esto nos va a terminar dando un valor de 250 por 0,35, 87,5 newton. Esto me va a dar 87,5 newton. Una vez que tengo la fuerza de rozamiento, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el eje X. ¿Y en el eje X qué voy a tener? En el eje X vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas en X me va a dar igual a la masa del cuerpo 2 por la aceleración. Entonces, vamos a tener la fuerza, que es positiva, vamos a tener menos tensión, menos fuerza de rozamiento de 2, esto me va a terminar dando
la masa de 2 por la aceleración. ¿Ok? Pequeño error mío, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a calcular? La tensión con una fuerza de 200 newton. ¿Ok? Entonces, decimos que la fuerza vale 200 newton. La tensión va a ser T. La fuerza de rozamiento de 2 es 87,5. La masa de 2 dijimos que es 25 kilogramos. Multiplicado por la aceleración. Yo esto lo puedo reducir y podría decir que 200 menos 87,5 me va a terminar dando 112,5. 112,5 newton menos la tensión es igual a 25 kilogramos por la aceleración. Ahí tendríamos mi segunda ecuación que tiene dos incógnitas, ¿ok? Y nosotros sabemos que para poder resolver dos ecuaciones con dos incógnitas hay... Bien, ahí tenemos planteado el sistema de ecuaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿O qué pueden hacer ustedes? Ustedes lo que pueden hacer es resolverlo por cualquier sistema de resolución de ecuaciones. No hay ningún tipo de problema que lo hagan por sustitución, por igualación, etcétera, etcétera. Yo lo que utilizo es el método de Gauss para la resolución de ecuaciones, de sistema de ecuaciones de dos o más ecuaciones con dos o tres incógnitas. ¿Ok? Bien, ¿en qué consiste ese sistema? En sumar, en este caso, sumar, y ustedes lo van a hacer así, sumar las dos ecuaciones. ¿Qué me va a quedar? Que si yo sumo t que es positivo con algo que es negativo, esto se me va. Entonces, ¿qué me va a terminar quedando? 112,5 newton menos 35 newton va a ser igual a 10 kilogramos por A más 25 kilogramos por A. Si yo hago esta cuentita, me va a terminar quedando 112,5 menos 35 me va a dar 77,5 newton. 77,5 newton. Y acá, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar factor común aceleración y me va a terminar quedando la aceleración que va a ser igual a 10 kilogramos más 25 kilogramos. Obviamente eso me va a dar 35, que lo voy a pasar dividiendo. Y acordate que newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. O sea, 77,5 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado me va a terminar dividiendo por 35 kilogramos. Kilogramo con kilogramo se me va. Y esto me va a dar la aceleración de todo el sistema. Y esto me daría 77,5 dividido 35, 2,21 metros sobre segundos al cuadrado. 2,21 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, ya sacamos la aceleración. Acordate, como lo hacías en matemática, un sistema de ecuaciones, una vez que hayas una incógnita, vas a reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones y sacas la otra incógnita. Yo lo que voy a hacer es reemplazar en la primera, no por una cuestión de elección personal, sino porque la T es positiva. Es eso lo único que tuve en cuenta. Entonces, T menos 35 newton me va a dar 10 kilogramos multiplicado por 2,21 metros sobre segundos al cuadrado. El 35 lo paso sumando, o sea que la tensión va a ser igual a 35 newton más 10 por 2,21 me va a dar 22,1 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado de newton, y esto me daría 57,1 newton. Ese es el valor de la tensión. ¿Sí? De esa manera se resuelve cualquier ejercicio que vos tengas dos o más cuerpos. Si tenés más cuerpos, vas a tener que ir agregando valores de tensión, T1, T2, T3, todas las que tengas, dependiendo de los cuerpos menos uno, porque fíjate que dos cuerpos tienen una cuerda, ¿no?
Entonces vas a tener que ir armando un sistema de ecuaciones, vas a sumar miembro a miembro y te va a terminar quedando una ecuación, ¿sí?, de una incógnita, y resolves y luego vas reemplazando en las otras ecuaciones. Vamos ahora al segundo ejercicio. Bueno, vamos al segundo ejercicio. En el primero te mostré el ejercicio básico de cuerpos vinculados. Ahora voy a pasar al otro extremo, en el cual vas a tener el ejercicio tal vez más difícil que tengas de cuerpos vinculados, que es dos planos inclinados con dos cuerpos en los cuales no hay nadie que esté haciendo una fuerza, ¿sí?, y que tengan ambos planos inclinados una fuerza, un coeficiente de rozamiento totalmente diferente y que tengan encima ángulos diferentes. Entonces, la situación es la siguiente. Vamos a tener que elegir un sistema de referencia para esto arbitrario. Yo te dije desde que comenzamos física en cuarto año, ahora estamos en quinto, que tenemos que elegir un sistema de referencia vectorial que es arbitrario. Arbitrario para el tema de los signos, de las fuerzas o de las velocidades o de las aceleraciones, todo lo que tenga que ver con vectorial. Yo voy a elegir un sistema de referencia, por ejemplo, que sea el siguiente, que todo esto se esté moviendo de esta manera. Y yo diga que este es mi sistema de referencia positivo. Entonces voy a tener que hacer dos diagramas de cuerpo libre. El primer diagrama de cuerpo libre va a ser para el cuerpo número 1. Voy a tener un sistema de referencia que va a ser positivo, paralelo al piso hacia arriba y verticalmente inclinado hacia arriba. Y el segundo, como estoy eligiendo el cuerpo número 2, lo voy a dibujar acá, el cuerpo número 2, voy a tener un sistema de referencia que va paralelo al piso hacia abajo, positivo, y perpendicular a la superficie hacia arriba, positivo, ¿sí? Luego, hacemos los dos cuerpitos. Vamos a hacer el cuerpo número 1 y vamos a hacer el cuerpo número 2. ¿Qué vamos a tener? Lo primero que vamos a dibujar, obviamente, es el peso de 1, vertical hacia el centro de la Tierra. Acá también vamos a dibujar el peso de 2, vertical hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Luego, ¿qué vamos a dibujar? A ver, si esto está moviéndose para allá, el cuerpo está haciendo tirado para arriba, por lo tanto acá vamos a tener la tensión. Y como pasaba en el ejercicio anterior, lo que vamos a tener que hacer es en el sentido contrario la tensión. ¿Sí? Por otro lado, fíjate, este está subiendo, quiere decir que la fuerza de rozamiento del primer cuerpo va hacia atrás. Y la otra también va hacia atrás, pero hacia arriba. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a tener la normal, que es perpendicular a la superficie de cada cuerpo. ¿Sí? Por último, me queda descomponer las fuerzas peso, donde voy a tener el peso de 2 de y voy a tener el peso de 2 de x. Y para este lado me pasa lo mismo. El peso de 2 el peso de 1 de x y voy a tener el peso de 1 de y. Y este ángulo va a ser 30 grados. Y este ángulo va a ser 60 grados. ¿Sí? Acordate siempre el peso en x en un plano inclinado va hacia la inclinación del plano inclinado. O sea, si esto está inclinado para allá, peso en x va para allá. Si esto está inclinado para acá, peso en x va a estar inclinado para este lado. Siempre hacia abajo, siempre siguiendo la inclinación. ¿Ok? Bien. Luego, ¿cómo hacemos? Como hicimos el ejercicio anterior. ¿Qué vamos a calcular primero? Primero voy a calcular cuánto vale peso en 1 de x, peso en 1 de y, peso en 1 en x. ¿Sí? Para eso vamos a tener en cuenta que el peso va a formar un triangulito. Este es el peso. Este va a ser peso en x, perdón, en y, perdón, en x, esto en y, y este es mi angulito alfa, ¿sí? Por lo tanto, peso en x será con el seno, porque es el cateto opuesto, y el peso en y va a ser el coseno, porque es el cateto adyacente. Entonces, vamos a decir que peso en 1 de x va a ser igual al peso de 1 por el
seno de 30 grados. O sea, esto va a ser la masa de 1 por G por el seno de 30 grados. ¿Cuánto valía la masa de 1? 10 kilogramos. Esto va a ser 10 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y si haces seno de 30 te va a dar 0,5. Quiere decir que el peso 1 en X es de 50 newton. Luego, peso en 1 en Y. El peso en 1 en Y es lo mismo que el peso en 1 por el coseno de 30 grados. O sea, la masa de 1 por G por el coseno de 30 grados. Ya sabemos que esto me va a dar 100 newton por 0,866. O también, seguramente en matemática vas a ver que es raíz de 3 sobre 2. O sea que esto me va a terminar dando un peso en 1 en Y de 86,6 newton. Bien, una vez que tenemos el peso en Y, lo que podemos hacer es calcular la normal. La normal de 1 va a ser igual al peso 1 en Y. ¿De dónde viene todo esto? De algo muy simple, que la sumatoria de las fuerzas en Y del cuerpo 1 va a ser igual a 0. Que tengo la normal de 1 menos el peso en Y de 1 me va a dar 0, y de ahí yo pasé el peso en Y de 1 sumando. Bien, ¿qué me va a terminar dando la normal de 1? La normal de 1 me va a terminar dando 86,6 newton. Luego, ¿qué voy a poder calcular? Si ya tengo la normal, puedo calcular la fuerza de rozamiento de 1. La fuerza de rozamiento del primer cuerpo es la normal de 1 por el coeficiente de rozamiento. Es decir, 86,6 newton multiplicado por 0,5. Y esto me va a terminar dando 48,3 newton. Bien, ya tengo peso 1 en X, tengo fuerza de rozamiento de 1, por lo tanto ya puedo plantear la primera ecuación. La primera ecuación va a ser la tensión, que es positiva, menos peso en 1 de X, que es negativa, menos la fuerza de rozamiento de 1, va a ser igual a la masa de 1 por la aceleración. Recordad que esto sale de la sumatoria de las fuerzas en X del primer cuerpo, es igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración. Voy a reemplazar acá. La tensión no la conozco. El peso en 1 en X dijimos que valía 50 newton. La fuerza de rozamiento de 1 vale 48,3 newton. Y todo esto es igual a la masa de 1, que son 10 kilogramos, por la aceleración. ¿Sí? Por lo tanto, la tensión menos 98,3 newton me va a dar 10 kilogramos por la aceleración. Y ahí tengo mi primera ecuación. ¿Ok? Vamos a la segunda ecuación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular nuevamente peso 2 ahora de X, peso 2 de Y. Luego voy a calcular la normal, luego voy a calcular la fuerza de rozamiento del cuerpo 2. Entonces, vamos a decir que el peso 2 de X es el peso de 2 por el seno de 60 grados. Y esto me daría, el peso de 2 sería la masa de 2 por G por el seno de 60 grados. Y esto va a ser igual a la masa de 2, que dijimos que son 20 kilogramos, multiplicado por 10 metros sobre segundos al cuadrado, y el seno de 60 es como el coseno de 30, 0,866. Y esto me daría 200 newton por 0,866, me daría 173 newton. Esto da 173 newton. Eso es lo que vale el peso 2 en X. Vamos a el peso 2 en Y. El peso 2 en Y va a ser igual al peso 2 por el coseno de 60 grados. O sea, la masa de 2 por G por el coseno de 60 grados. Y esto va a ser igual a 20 kilogramos
multiplicado por 10 metros sobre segundos al cuadrado por 0,5, porque recordate que el coseno de 60 es como el seno de 30, y esto me daría 100 newton. Una vez que tengo el peso de 2, ya te dije que la sumatoria de las fuerzas en I va a ser igual a 0, por lo tanto la normal de 2 menos el peso 2 de I va a ser igual a 0, por lo tanto la normal de 2 va a ser igual al peso 2 de I, que serían 100 newton. Una vez que tengo eso, fuerza de rozamiento de 2. La fuerza de rozamiento de 2 va a ser igual a la normal de 2 multiplicado por el coeficiente de rozamiento que tendría el cuerpo 2. O sea, 100 newton multiplicado por 0,3, y esto me va a terminar dando 30 newton. Bien, una vez que tengo todo eso, ¿qué vamos a hacer? Plantear también la ecuación del eje X del cuerpo número 2. ¿Qué voy a tener en el cuerpo número 2? Voy a tener el peso 2 de X menos la tensión menos la fuerza de rozamiento de 2 va a ser igual a la masa de 2 por la aceleración. El peso 2 de X habíamos dicho que vale 173 newton, 173 newton, menos la tensión, menos la fuerza de rozamiento de 2, que son 30 newton, me va a dar 20 kilogramos por la aceleración. Obviamente lo que voy a hacer es 173 menos 30, me va a dar 143 newton, que va a ser menos tensión igual a 20 kilogramos por la aceleración. Bueno, acá viene lo interesante de esto. Yo lo que tengo que tener en cuenta para ver si elegí bien el sistema de referencia está acá, en esto. Si el valor positivo es mayor que el valor negativo que está en la otra ecuación, quiere decir que elegí perfecto mi sistema de referencia. ¿Qué hubiera pasado si este numerito era más chico que este? Bueno, ahí estamos en graves problemas. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a estar en graves problemas? Y porque justamente me va a terminar dando una aceleración negativa, porque al darme algo negativo, la aceleración me va a dar negativa. Quiere decir que la aceleración es negativa, te puede indicar varias cosas. Una es que la aceleración se está moviendo en sentido contrario a mi sistema de referencia. Entonces, chao, no sirve. ¿Qué vas a tener que hacer vos? Y vos vas a tener que cambiar el sistema de referencia, por ejemplo, elegirlo así y elegirlo así, cambiar todas las ecuaciones y calcular todo de nuevo. Ese es uno de los peores casos. Y el peor de los casos sería si yo elijo, cambio el sistema de referencia y me sigue dando negativo. Si eso te ocurriera en algún ejercicio, que vamos a tratar de que no ocurra, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que los cuerpos no se están moviendo, ninguno de los dos, porque seguramente hay uno de los dos que no ha vencido el rozamiento para poder producir ese movimiento. ¿Se entiende? O los dos no han podido romper ese rozamiento y por lo tanto no se están moviendo. ¿Está? Bien, vamos ahora a ver cómo se resuelve el sistema de ecuaciones. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dije que se sumaba miembro a miembro, por lo tanto se simplifican las dos tensiones. Si hubiera tres cuerpos, acordate que vas a tener que indicar T1 y T2, ¿sí? Entonces vas a tener que plantear tres ecuaciones y se van a anular o simplificar las dos tensiones que tengas. ¿Qué me va a quedar? 143 newton menos 98,3 newton. Yo acá ya lo que voy a hacer es sumar las dos masas, o sea, esto me va a quedar 30 kilogramos por el valor de la aceleración. Y esto sería 143 menos 98.3, me da 44,7 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Voy a pasar los 30 kilogramos dividiendo y esto me va a dar la aceleración.
44,7 dividido 30 me va a dar 1,49 metros sobre segundos al cuadrado. Y ahí tenemos el valor de la aceleración. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar la aceleración en cualquiera de las dos ecuaciones. Para que veas que es lo mismo, en la otra tomé la positiva y voy a tomar la negativa ahora. Entonces digo 143 newton menos la tensión, que no la conozco, es igual a 20 kilogramos multiplicado por 1,49 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, esto por 20 me va a dar 29,8 newton. Voy a pasar el 143 restando 143 newton, y como tengo un signo negativo, acá hay un menos 1 que no se escribe, que va a pasar dividiendo. O sea, implica que cambie todos los signos de la cuentita anterior, ¿sí? Y ahí voy a sacar la tensión. Entonces me va a quedar 143 menos el resultado anterior. La tensión de la cuerda va a ser 113 newton, 113,2, tres cifras significativas, 113. Bueno, espero que les sea útil. Estos dos ejercicios son de teoría. Existe otro caso más que me olvidé de comentárselo, que es el siguiente, donde no hay cuerdas, que es el siguiente. Yo tengo una superficie y supóngase que ustedes tienen dos cuerpos, uno pegado al otro. Ahí no hay cuerda, pero sin embargo va a haber una fuerza de contacto que las va a vincular a los dos cuerpos. Esto lo vamos a ver en clase. Les mando un abrazo, nos vemos en clase. Chao.